para el éxito. Bueno, el día de hoy tenemos un vector aquí, este es muy básico. Tengo yo un vector aquí que no parte del eje de coordenadas del 0,0, no parte del 0,0, o sea, de aquí no parte, sino parte de un punto cualquiera. Entonces, cuando parte de un punto cualquiera, entonces tú tienes que identificar, si este es el vector, entonces tiene un punto de inicio el vector, y aquí es el inicio del vector. Por lo tanto, tiene un par ordenado. Puede estar bidimensional o tridimensional. Y aquí está el punto final del vector. Aquí está el punto final del vector. También es otro par ordenado. Entonces, si ya tenemos aquí un par ordenado, entonces tenemos que saber que el eje de la horizontal, no olvidar, el eje de las horizontales siempre es la X, ¿sí? Es la X, y el eje de la vertical es la Y. Entonces, siempre eso no olvidar, ¿ah? Entonces, por aquí, por si acaso, ese es la y este eje es la X. Vamos a ver qué nos está dando, ¿sí? Entonces, siempre debemos de tener en cuenta ese principio, no olvidarnos del eje X y el eje Y. Entonces, si observamos entonces en el inicio, observa que en la X está el 1. Ahí está, ¿ve? El 1 en la X. Entonces pongo el 1, pues, ¿sí? Y en la Y no hay nada, está el 0, ¿ve? Ahí puedes notar que en la Y, el eje Y está marcando el 0, ¿ve? Entonces ya tengo el par ordenado 1,0 del inicio del vector. Igual también, mira en el punto final que está aquí, también tienes en la X, mira la X, y en este caso es el -3, ¿ves? El -3, y ahí lo tienes. Igual manera, mira en la Y, en el eje Y, y también está el 3 positivo. Ya está, listo, entonces tenemos el vector M determinado por dos puntos. Definitivamente entonces el vector M entonces está definido por dos puntos y ya hemos dicho que para determinar el vector es desde el final menos el inicio. Así es la formulita, el punto final menos el punto de inicio. Y si esta es la formulita para poder calcular simplemente al vector cuando no se encuentra en el plano, ¿sí? Entonces también alguien puede hacerlo de otra manera también. En este caso, por ejemplo, voy a resolverlo matemáticamente, pero alguien no deja sin efecto la habilidad del estudiante también, ¿no? O sea, también es posible. Entonces voy a colocar el punto final, que es -3, punto y coma 3, menos el punto inicial, que en este caso es 1, punto y coma 0. Entonces, si restamos la X con la X, cuidado con la resta, acuérdate que es -3, por acá lo voy a hacer mejor aquí, y otro colorcito por si acaso, ¿sí? -3 menos de la resta, ¿sí? Y 1 que está ahí. Entonces ahí si tú ves es signos iguales, por lo tanto me va a salir -4. Acuérdate, Felipe, cuidado ahí, el signo también de -4. Del mayor, del mayor. Muy bien, entonces ahora también vamos a restar pues la Y, ¿no? Que ahí sí al ojo, ¿no? 3 menos 0, simplemente 3. Y ahí lo tenemos el vector con su par ordenado, pero también con sus componentes. 4 negativo de la X, que es Y más positivo de la Y, que es J, ¿sí? Entonces ahí lo tienes. La X siempre vale Y, componente Y, y la J, componente Y, ¿sí? Así que ese es el vector, simplemente -4, punto y coma, 3. Entonces ya tenemos la respuesta, ¿no? Ya creo que ustedes ya lo visualizan. Entonces, simplemente así. Hay otra manera, lógico. El cerebro humano no necesita hacerlo con matemática básica. Si no dices, a ver, este vector, mira, escúchame porque algunos simplemente lo miran así. Este es el vector M, listo, este es el vector. Este vector tiene una componente, mira, lo voy a hacer grandecito, de celeste, mira, tiene una componente X, ¿ve? ¿Viste? Una componente X. Ahí está, ¿ve? La componente X del vector. ¿Sí? Ahí está. Y tiene una componente Y, mira, ¿ve? Y también lo voy a hacer aquí, ¿ve? Ahí está. Ahí está el vector.
ese vector M tiene dos componentes, una componente en X y una componente en Y. Por lo tanto, si la componente se va a la izquierda es negativa, por lo tanto será menos. Ahora, ¿cuántos espacios hay desde el 1 hasta el menos 3? ¿Alguien me dice? Menos 4. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Ahí está. Y ahora la componente hacia arriba es positiva. No le coloco el signo porque ya está sobreentendido. Y está hasta el número 3. Desde el 0 hasta el 3 hay 3, ¿viste? O sea que no es necesario que tú aprendas la fórmula. También el concepto matemático tienes que entenderlo. Entonces ahí lo tienes de una manera también diferente, ¿no? De una manera lógica. Y eso también te permite a ti 4 en la X, acuérdate que es ¿sí? Positivo el 3, 3J. Y ahí lo tienes. Entonces también puedes resolverlo de la manera práctica o de la manera de repente matemática. ¿Por qué me permite la parte matemática? Porque esa es una formulita que te va a servir, ¿no? Pero también puedes resolverlo de la manera práctica. No sé si hay alguna pregunta que me dicen. Si no hay ninguna, continuamos. Okay. En el siguiente ejemplo, me piden en este caso simplemente del problema anterior hay el vector unitario de M. Entonces en alguna oportunidad me van a pedir pues el vector unidad. En otras palabras, mira, aquí tenemos el vector M, pero lo que buscan es el vector unitario. Que este vector tenga la misma proyección, el mismo ángulo, pero su tamaño simplemente sea 1. O sea, que su tamaño simplemente sea 1. A ese se le llama vector unitario. ¿Sí? Quiere decir que su tamaño de este vector M sea 1, que tenga la misma proyección, que tenga el mismo sentido, que tenga la misma dirección, pero su módulo es la unidad. Por eso se le llama vector unitario. Y entonces el vector unitario, ¿sí? Simplemente el vector unitario el vector unitario de M simplemente es el vector M sobre el módulo del vector M. Nada más. El módulo del vector M. Eso es todo. Esa es la formulita matemática, ¿no? El vector unitario de M viene a ser igual al vector M dividido entre el módulo. Pero yo el vector M ya lo encontré, pues hace ratito lo hemos calculado, ¿no? Aquí está. El vector unitario es menos 4, punto y coma, 3. O sea, ya lo tengo al vector M. Menos 4, punto y coma, 3. Ahí está el vector unitario y ahora sí le vamos a calcular ya, ¿no? Entonces ahora sí, ya tengo el vector M. Para cumplir con la fórmula, mira la fórmula, para cumplir con la fórmula, yo necesito el módulo del vector M. Pues el módulo ya te lo indiqué y si no lo te acuerdas, el módulo se expresa en dos barritas, así. El mismo vector, pero en dos barritas. ¿Y cómo se calcula el vector? En dos barritas, fácil, simplemente la raíz cuadrada de la componente X A de y la B componente Y, al cuadrado. claro. La componente Suma, pues. X, pues claro, ¿no? Menos 4 aquí al cuadrado, ¿sí? 3 al cuadrado. O sea que eso nos sale rápidamente. Cuidado te vayas a olvidar que base negativa exponente par siempre sale positiva. No vayas a confundir y te vaya a salir negativo ahí. No, no, no. Cuidado, por si acaso aquí lo voy a hacer simplemente para que lo veas, ¿no? ¿Sí? 16, profe. ¿Sí? Entonces, de frente sale positivo y entonces aquí me queda 25, por lo tanto, me sale 5, ¿no? Y siempre positivo, porque acuérdate que la raíz cuadrada de un número tiene dos valores, positivo y negativo, pero en este caso vamos a tomar solamente el número positivo. Por lo tanto, entonces ya podemos calcular el vector unitario de M. Y el vector unitario de M definitivamente es pues el vector M, que en este caso vale menos 4 sobre 5, ¿no? Punto y coma, y ahora 3 sobre 5. Sobre 5. Ahí lo tienes. Entonces,
ahí tienes el vector unitario de M. Entonces estamos de pasito, práctica básica. Hemos revisado el vector, ahora hemos tratado de sacar su módulo y su vector unitario para que lo vean. Si a este vector unitario tú le aplicas y le sacas su módulo, definitivamente te va a salir 1. ¿Sí? Ahí queda la chambita, ¿no? Le aplicas raíz cuadrada de 4 al cuadrado de 4 quintos al cuadrado más 3 quintos al cuadrado, automáticamente te va a salir 1, porque es el vector unitario y el vector unitario tiene como módulo la unidad. Así que ya te queda ahí para comprobar si en realidad es cierto. Tenemos también cuando ya tenemos más de un vector y de repente nos piden calcular la suma vectorial, que es muy sencillita también. ¿Sí? Vamos por pasitos despacio, ¿no? Ahí tenemos, ¿no? Entonces nos dicen ahí, en el recuadro se muestran las componentes X y Y de los vectores A y B. Puede haber más, ¿no? Vector A, vector B, vector C, no hay problema. Pero aquí, cuando nos piden calcular la suma del vector A más el vector B, o sea, el vector A, lo voy a sumar con el vector B, voy a obtener un resultado o una resultante, así. Y simplemente lo que vas a hacer es sumar las componentes X y sumas las componentes Y, ¿no? Punto y coma. Aquí no lo debo sumar porque tú sabes que no se puede mezclar las X con las Y, ¿no? Entonces no podemos mezclar ahí los dos, solamente debemos sumar las componentes X y las componentes Y. Entonces ahí tenemos el vector A, pues me piden el módulo, pero primero tengo que sacar la suma vectorial, simplemente A más B, o el resultado de A más B, y entonces esto viene a ser igual, voy a sumar las componentes del vector A, ¿sí? Primero las X, la A con la B, entonces las X, pues, entonces 4 de A con 2, y entonces automáticamente sumamos 4 positivo con 2 positivo, nos sale 6 positivo. Ya tengo la componente X. Ahora tengo la componente Y, que también, claro, debo sumar las Y con las Y, menos 11, negativo está el 11, por si acaso, positivo el 3. Entonces, ¿cuánto será? Menos 8, pues, ¿sí? Menos 8. Y ahí tenemos, ¿sí? El vector suma, o sea, el vector R o el vector suma. Ojo, ahora me piden el módulo. Para sacar el módulo, acuérdate que el módulo tiene que estar entre barritas, ¿sí? El módulo debe estar en barritas. Y ahora sí, cuando es el módulo de la misma, ¿sí? La suma componente X al cuadrado y la componente Y al cuadrado. Entonces, en este caso, la componente X es 6 al cuadrado más la componente Y es menos 8 al cuadrado. Y entonces esto rápidamente, ya sabes, 36 más 64 es 100, raíz de 100 es simplemente 10. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, de esa manera estamos aprendiendo, si tú ves, de forma básica, comenzamos desde el vector, su vector unitario, ahora vamos a sumar dos vectores pequeñitos, sencillos, puedes sumar 3 o 4 vectores, eso no hay ningún problema, ¿sí? Puedes sumar n vectores siempre y cuando tenga sus componentes, si no la tienes la sacas, así de fácil, ¿sí? Y ahora nos dicen otro caso, también otro ejercicio muy sencillito, ¿sí? Nos piden, en este caso también nos dan dos vectores, bueno, aquí en este caso nos dan 3 que tenemos que sumar, pero nos dicen que debemos hallar su dirección resultante, o sea, su ángulo que forma con el eje X positivo. Entonces, primero voy a ver qué vector me sale. Entonces, voy a sacar el vector resultado, la suma del vector A, más el vector B, más el vector C. Entonces, le voy a colocar la suma vectorial. Y ahí lo tengo rápidamente. Ahí lo voy a escribir y como todas estas son X, pues sumamos 4 positivo, ¿sí? Con 5 positivo me sale 9 positivo, menos 1, entonces me sale 8 positivo, ¿no? Entonces ya lo tengo el valor de la X, primero el resultado. Y también nos piden aquí que sumemos el valor de Y, entonces tranquilamente también por ahí ya su compañero nos acaba de informar. Ah, okay. Aquí 2
0 y 10, acuérdate que negativo con positivo se resta, entonces también nos sale 8. Listo. Entonces, ahora me piden su ángulo, pero es muy sencillo, pero primero lo voy a dibujar para que tú veas cuál es el resultado. O sea, estoy sumando 3 flechitas y el resultado de esas 3 flechitas es la suma de esos 3 vectores que está aquí. Lo voy a hacer de rojo. Lo voy a hacer de rojo. Sí, vamos a suponer que hasta acá de 8 en la X y también hasta acá de 8 en la Y. Por lo tanto, entonces, el vector resultado va a ser entonces desde 0, ahí está. Tiene sus componentes 8 positivo en la X y también 8 negativo en la Y. ¿Sí? Ahí está el vector resultado, ese es el vector R, el resultado de sumar las 3 flechitas. ¿De qué tamaño es? Ya lo sabemos. ¿De qué tamaño es? ¿Sí? No nos dicen aquí, pero si quiero yo el tamaño, yo también tranquilamente puedo encontrar el módulo de la resultante, que viene a ser la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 8 al cuadrado. ¿Sí? Ahí está, sus componentes. Automáticamente tenemos 2 veces raíz de 8 al cuadrado, o sea que rápidamente tenemos su tamaño para que tú lo veas, y es 2, pues, perdón, 8 raíz de 2. 8 raíz de 2. O sea que el tamaño de este vector R, el resultado de ese vector, el tamaño de ese vector va a ser 8 raíz de 2. Entonces yo ya sé, por lógica, que este es un triángulo conocido y lo que me piden es la dirección angular. Ahí está, ve, ese ángulo. Siempre se mide con la X positiva, siempre se mide con la X positiva. Entonces yo ya sé que es de 45. ¿Por qué? Porque mira, aquí es 8, ¿sí? 8, aquí es 8, y acá también vale 8. Entonces, cuando dos catetos son iguales, el ángulo es de 45 grados. Pero si fueran diferentes, la matemática nos da una oportunidad de saber también, utilizando un procedimiento matemático, para calcular el ángulo. El ángulo se calcula aplicando el arco tangente de la componente Y sobre la componente X. Ahí está. Y entonces, eso es lo que nos pide calcular. Entonces, prácticamente, o también dices también dices así, tangente del ángulo que yo no sé va a ser igual a la componente Y sobre la componente X. ¿Sí? Entonces, ahí tiene la fórmula para poder calcular. Y aquí 8 entre 8 es 1. Tangente de qué ángulo es 1, ya sabes que es de 45 grados. Mira, por ejemplo, 8 entre 8 me va a salir 1. Tangente de qué ángulo será 1, pues simplemente de 45 grados. Teniendo en cuenta siempre que esta es positiva la X y positiva la Y, porque también en algunos casos saldrá en el segundo cuadrante o en el tercer cuadrante, en el cuarto cuadrante, y ahí se tendríamos que reducir o aumentar al ángulo correspondiente. ¿Sí? Entonces, ahí tienes las fórmulas para poder determinar, ¿sí? En este caso, la dirección angular que se sale el vector resultante. ¿Sí? Entonces, en este caso sí hay que tener cuidado porque tienes que ver el ángulo y conocer los triángulos notables. Si no conoces los triángulos notables, por ahí échale una miradita pues a tus ejercicios, ¿sí? Porque si no sería muy lógico de no estar pendiente de la parte de repente algebraica, de la parte geométrica básica, ¿no? Entonces siempre los triángulos de 37, 53 son notables conocidos, ¿no? Entonces por ahí como que nos pide. Muy bien, aquí nos dice la resultante máxima de dos vectores mide 9, mientras que la resultante mínima de estos vectores es 3. Hay el módulo de cada uno de los vectores. O sea, me dicen que existe una resultante máxima, pero cuando hablamos ya de resultante máxima y resultante mínima, estamos hablando, ¿sí?, de calcular la resultante de dos vectores. Ojo aquí, aquí nos piden calcular la resultante de
del módulo de dos vectores. ¿Sí? Entonces, cuidado con eso. Cuando te dan eso, aparece una fórmula sencilla. ¿Por qué? Aquí lo voy a demostrar. Mira. Aquí me están diciendo a mí, por ejemplo, que yo tengo un vector, ahí está, un vector A cuyo módulo no lo sé, pero es vector A. Ahí está el módulo de A, tengo un vector A. Y acá tengo un vector B, voy a hacerlo de otro color. Ahí está. Y tengo un vector B. Muy bien, el ángulo es θ. Voy a poner aquí. Ahí está θ. Entonces, la regla para sumar vectores gráficos, te dije la semana pasada, para sumar el vector A con el B necesito sumar este vector, colocar a continuación. Entonces voy a hacer una paralela. Ahí una paralela. Y más o menos tengo el vector B a continuación del A para que se puedan sumar. Ahí está. Y ya está. Entonces el vector resultado es simplemente este ángulo. Ese vector resultado. Este es el vector resultante, o sea, el módulo del vector resultante. Así. Y si entramos en tamaños, entonces acá hay una pequeña problemática. He formado un triángulo. ¿Sí? Entonces se forma un triángulo. Y entonces, si he formado un triángulo, ¿qué sucede? ¿Qué me dicen? Si he formado un triángulo, ¿qué sucede? Mira aquí, por ejemplo, yo necesito sacar este ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? ¿Alguien me puede decir? A ver. Alguien que sabe un poquito de geometría, a ver. ¿Cuánto vale ese ángulo? Agudo. Es un ángulo, ¿será 180 menos θ? ¿O no? No es agudo, es obtuso. A ver. ¿Sí o no? ¿Lo ven o no? Mira, no lo ven. Lo voy a hacer con chiquito, mira, con amarillo. Mira, si yo paso aquí, esta es una paralela con la de que está abajo. Ahí está. La misma. Es la misma paralela. Ahí está. Si este es θ, acá tiene que ser θ, ¿o no es así? Es θ. Entonces esto vale 180 menos θ. ¿Para qué necesito acá? Porque acá yo tengo un triángulo, mira, los que ya conocen triángulos. Para los que todavía están recién comenzando no interesa, lo que quiero es demostrar la fórmula para que algunos que no se acuerden la fórmula vean que la matemática es importante y que la matemática te ayuda a sacar un ejercicio cuando no sabes cómo hacerlo. Mira, aquí primero tienes acá. La fórmula se lo voy a copiar al final, pero lo ideal es que ustedes vean aquí. Este es un triángulo. Y en todo triángulo, si yo conozco dos lados, puedo sacar el otro y el ángulo. Si yo conozco dos lados de cualquier triángulo, no es física, esto es matemática. Si tú conoces los dos lados de un triángulo y el ángulo que forman, eso tú rápidamente lo puedes hacer sacando el otro lado. ¿Sí? Utilizando ¿qué teorema? La ley de cosenos. Esa ley. Y profe, ¿y cuál es la ley de cosenos? ¿Alguien sabe? A ver. ¿Cuál es la ley de cosenos? ¿Qué dice la ley de cosenos? Hay la ley de cosenos y hay la ley de senos. ¿Alguien? A ver, esta R, para cualquiera cumple, para cualquiera. A ver, es igual a la raíz cuadrada. La raíz de A más B al cuadrado. Así es. A al cuadrado, B al cuadrado, menos por A, por B, por el coseno, que en este caso es 180 menos. El coseno en el segundo cuadrante es negativo, por lo tanto, negativo por negativo se hace positivo, se
se regresa al primer cuadrante y me va a quedar ahora para solucionar cualquier vector, me queda esta fórmula. Esta es la fórmula que utilizamos para encontrar la resultante de dos vectores cuando forman un ángulo θ. La misma. Solo que te acuerdas que menos por acá sale menos, porque 180 menos θ está en el segundo cuadrante, por lo tanto, el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Con este menos se haría más 2 por A por B por el coseno, ya no de 180, sino lo reduzco al primer cuadrante, θ. Y esta es la fórmula para calcular cuando a ti te dan, ojo, esta fórmula es cuando a ti te dan dos vectores que parten de un mismo punto, un vector A y un vector B, y que forman un ángulo θ. Pero te dan los módulos, te dan sus tamaños, y te piden también el tamaño de la resultante. No te piden el vector, ojo. Te piden el tamaño de la resultante. No te piden el vector. Por eso que aquí yo he sacado primero el vector. Y de ahí he sacado el módulo. En esto no he sumado, aquí he sumado X con Y, pero acá no hay. Acá no me dan las componentes del vector A, no me dan las componentes del vector B. Aquí necesito saber solamente el tamaño del vector A, el tamaño del vector B y el tamaño del resultado. Entonces, con esta fórmula que acabo de escribir acá, es para calcular el tamaño del vector resultado. El tamaño del vector resultado. Entonces, ¿pero qué tiene que ver con la máxima y la mínima, profe? ¿Qué tiene que ver? Mucho. ¿Por qué? Porque el coseno me va a determinar la máxima o la mínima. Toda fórmula que tenga coseno como base, cuidado, te pueden pedir la máxima o la mínima. ¿Por qué? Porque el coseno tiene un valor máximo y un valor mínimo. ¿Alguien me podría decir si se acuerda, o si sabe, o si recuerda? El coseno, a ver. El coseno de un ángulo cualquiera está entre dos valores. Entre la unidad positiva y la unidad negativa. O sea, no hay coseno que te diga coseno de 45, de 100, de 200, de 1000, de 1.000.000, de 30 millones de grados. Siempre va a salir entre la unidad negativa y la unidad positiva. ¿Me entiendes? Así que no vayas a cometer el error de que por ahí en algún ejercicio coseno de 37 va subiendo 3/4, y después por ahí te ponen 1.3, ya fue. No existe el coseno mayor a la unidad, ni menor a la unidad negativa. Entonces, con este fundamento yo puedo saber cuándo la resultante es máxima. ¿Cuándo sería la resultante máxima? Cuando el coseno sea 1. Lógico, no es así. Es el máximo valor, pues. Ajá. ¿Y cuándo será la resultante mínima? Cuando el coseno sea -1. ¿Vistes? No solamente aquí, también cuando llegues a campo magnético, ¿sí? Sí, a campo, ahí también vas a utilizar la función coseno. En péndulo vas a encontrar la función coseno y seno. Y también de repente te va a venir un problema. Hay digamos, la velocidad máxima, hay la velocidad mínima, hay el campo magnético máximo, hay el campo magnético mínimo, y a veces nos perdemos, porque tú tienes que aprender de concepto aquí, no de memoria, de concepto matemático. Cuando aparece en una fórmula química, física, matemática, la función coseno o la función seno, porque las dos son igualitas, ¿sí? Te pueden pedir su máximo valor o su mínimo valor. Así que, y si estás en una función matemática también, te piden el máximo valor y el mínimo valor. Y ahora lo voy a calcular, ¿sí? Ya tengo la fórmula
y voy a ver cuándo es máxima y cuándo es mínima. Porque fácil sería yo escribir la fórmula rápida, pero eso no es el concepto. Tú tienes que ir aprendiendo, poquito a poquito. ¿Sí? Mira, aquí está la fórmula normal. Y es a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b. Ahora, aquí falta multiplicar por el coseno. Cuando es máxima, entonces el coseno es 1. ¿Cierto o no es cierto? Te lo acabo de decir, ¿no? Cuando es máxima es 1. Y si es 1, ¿qué es esto? ¿Qué es eso? A ver. Eso ya te han hecho. Sexto grado de primaria. Cuadrado el primero, cuadrado el segundo. O de repente no te han hecho así, te han hecho así. Cuadrado el primero, más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Así te han hecho B. Al cuadrado. El orden de los sumandos no altera la suma, ¿o sí? 2ab más b al cuadrado. Esto sí te han hecho. Lógico, ese es un binomio al cuadrado, ¿cierto? Es un binomio, un binomio, un binomio, un binomio, 2 al cuadrado. O sea, cuadrado de aquí con cuadrado de aquí se va. Entonces, cuando es resultante máxima, simplemente vas a sumar el valor de A más el valor de B. Y se acabó. Se acabó. ¿Ves? Entonces, por eso se llama resultante máxima. Entonces, ya sé, cuando me piden resultante máxima de dos módulos vectoriales, automáticamente voy a sumar el vector A, el módulo del vector A con el módulo del vector B. Aquí lo voy a poner, módulo con módulo del vector A y el vector B. Y listo. Y eso es todo. Y cuando es mínima, la misma fórmula, pues. La misma fórmula, solo que cuando es mínima ya no es 1 positivo. ¿Cuánto es entonces? Va a ser a al cuadrado más b al cuadrado más 2 por a por b por el coseno. Pero ahí, ¿qué número va a ser? ¿Cuándo es mínimo? ¿Cuándo es mínimo el coseno? Cuando es menos 1. Por lo tanto, entonces, aquí va a haber menos 1, multiplicado por menos 1. Y ese menos 1 va a ser cambiar a de signo acá. O sea, te va a salir nuevamente la misma fórmula, solo que te sale B cuadrado menos 2ab. al cuadrado, lógico, al cuadrado menos 2ab más b al cuadrado. También es el binomio, pero ya no es la suma, sino es la resta. Entonces simplemente 2 con el 2 se va y me queda que la resultante mínima, más bonito, más bonito, más bonito. La resultante mínima ahora, ya no máxima, sino mínima, va a ser simplemente el módulo de la resta de ambos vectores. Y ahí está. Entonces, ahí está demostrado, ¿eh? No debería demostrarlo, debería aplicar, pero no sirve de nada, porque tú tienes que entender, no de memoria, tienes que aprender física. Despacito aprendemos. Ahora sí lees el problema y ahora puedo aplicar la fórmula. La resultante máxima de dos vectores es 9, mientras que la mínima es 3. Entonces, hay uno de ellos. Entonces, ya sé, y me dice que la resultante máxima es 9, entonces aplico la fórmula. La resultante máxima dice que es igual a A más B. Pero me están diciendo que sale 9. Y me dice que la resultante mínima es A menos B. Y me dice que sale 3. Ahí dice el problema. Entonces tengo dos ecuaciones con dos incógnitas donde lo sumo. La B con la B se van porque uno es positivo y el otro es negativo. Y me va a quedar 2A igual a 12. Por lo tanto, la A vale 6. Ya encontré el módulo del vector A que vale 6. Mientras que 6 más ¿cuánto da 9? Pues el vector B entonces será 3. Pues ya está. La suma vale 9. Ahí está, B. 6 más 3, 9, y la resta vale 3, 6 menos 3. Y ahí lo tienes, la respuesta. Uno de ellos te dice que marques, no sé cuál está en la alternativa, el 6, aquí está el 6, no está el 3. Entonces simplemente hemos resuelto un ejercicio utilizando
la ley de cosenos. No sé si tienes alguna pregunta ahí, porque el siguiente ejercicio es la ley de cosenos. No hay otra. Es la ley de cosenos, no hay más. El siguiente ejercicio es la aplicación de la ley de cosenos. Solamente que hay que saber el coseno del ángulo, y si no lo sabes el coseno del ángulo, todavía ahí tenemos pequeñas dificultades, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí sí, el siguiente ejercicio nos piden, ya para no demostrarlo, tampoco ya no necesitamos ahí, simplemente calcula el módulo del vector resultante, ¿ves? El módulo del vector resultante, me pide el módulo, me dan los módulos de cada vector. Sí, pero por eso no comienza en el mismo sentido, no hay problema, pues este vector que está aquí lo llevas al punto inicial aquí, paralelo, y el ángulo es el mismo, ¿eh? Y el ángulo es el mismo, aquí es 4, y aquí es 5, el ángulo sigue siendo 53. Por lo tanto, entonces simplemente el módulo resultante le aplica la ley de coseno. Ahí no hay máxima ni mínima porque ahí te dan el ángulo, que en este caso vale 53. Entonces el valor de A, profe, le tomo el 4 y el 5, cualquiera. 4 al cuadrado más B, 5 al cuadrado, más el doble del primero por el segundo, pero por el coseno, en este caso, de 53 grados. Y ahora, ¿cuánto es el coseno de 53? Pues si todavía no lo sabes, lo voy a escribir acá, ¿no? Este es un triángulo conocido de 53, esto vale 4, acá vale 3 y acá vale 5. El coseno de 53 es cateto adyacente sobre hipotenusa. Cateto opuesto es el que está al frente, este se llama cateto opuesto, y el que está a su ladito se llama adyacente, pues. Está adyacente mío, ahí está, ¿ves? Y la resbaladita, el hipotenusa. Por lo tanto, entonces me sale 3 sobre 5. Entonces simplemente lo reemplazo y se acabó la hoja. Y ya está. Vamos haciendo ya la respuesta también, ¿no? 4 por 4 es 16, más 5 por 5 es 25, más aquí voy a dejar el 5, 4 por 2 es 8. Para que simplifiquen, ¿no? Ajá, 5. Y aquí me va a quedar 3 quintos, ¿no? Sí, simplemente para simplificar el de abajo con el de arriba. Ahí está, ¿ves? Entonces, siempre pensando, ¿no? La matemática es así. Nunca agachadito como el cordero, no, pensando tienes que hacer. Entonces aquí ya sumando, ¿no? 6 y 5, 11. Va una 41 41 más más 24. 24. Y ahí sí, 8 por 3, 24. Entonces me sale 25. Raíz de 75. Sí, 4, 65, ¿no? ¿Cierto, no? Raíz de 60. Ajá. Ahí está. Entonces, ahí. No tiene exactitud esta raíz y hemos visto que también por acá nos están poniendo su respuesta. Entonces, cuando tienes la ley de cosenos, ya lo aplicas, pero ya sabes por qué has aplicado la ley de cosenos, ¿no? Entonces, por eso que normalmente tenemos que conocer un ejercicio para poder aplicar. El ejercicio 7 es igualito. El ejercicio 8 es igual, pero tiene otra estructura. Ese lo voy a hacer. El 8 es el ejercicio 7, como quien ustedes practican también, pues, ¿no? También aplican la ley de coseno. Igual manera, el ejercicio que voy a escribir acá en pizarra también sí aplica la ley de coseno, solo que te están dando ahí, de repente por ahí cuando te dan en letras, o por ahí como que se me desaparece el mundo, ¿no? Pues igualito, ¿no? Me dicen ahí, por ejemplo, aquí me dicen que hay un vector que se llama m, submódulo, y submódulo de n vale 3. O sea, me piden de uno de ellos, me dan de uno. Me dan el resultado, ¿ve? El módulo del resultado, o sea, me están dando R, en otras palabras, un módulo de R, ¿sí? Entonces, y me dan el ángulo, ¿ve? Entonces simplemente me están diciendo que M más N es igual al vector R, pero el R se calcula, ya sabemos cómo calcular el R, con dos vectores te dan un ángulo, y entonces es A al cuadrado, en este caso no es A, sino es M al cuadrado más n al cuadrado más 2m por n por el coseno
de 120 grados. Muy bien, entonces coseno de 120, el coseno de 120 grados está en el segundo cuadrante, por lo tanto es negativo, pero es cuánto le falta a 180 para llegar a 120. Entonces, en este caso, para llegar a 60 grados. Por lo tanto, entonces, hablan del coseno de 60 grados. Por acá el triangulito, por si acaso no lo sepas también, ¿sí? Un Pero, medio. chicos, ¿no? Aquí es 60 grados. Al frente de 60 es el cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa. Sus valores es raíz de 3, aquí 1 y aquí 2. Por ahí su compañero ya nos habló del coseno, es cateto adyacente sobre hipotenusa, en este caso 1 sobre 2. Y por eso nos acaba de dar la información que es un medio. Entonces simplemente R nos dan raíz de 13. Reemplazando entonces, raíz de 13 es igual a la raíz cuadrada y ya sé, entonces ya se van las raíces. El m no me dan, entonces la m se mantiene, m al cuadrado, más la n sí, vale 3 al cuadrado es 9, ahí está, más 2 por m que no me dan, pero por n que vale 3, y por el coseno que acaba de decirme su compañero, un medio, pero cuidado, es negativo, te dije, ¿no? Entonces, menos un medio. En Medio. el segundo cuadrante es negativo. Y por lo tanto, ya este negativo con este positivo lo va a hacer negativo. Y este 2 que está aquí con este 2 que está aquí se va a simplificar. O sea, y esta raíz que está aquí con esta raíz se va. Entonces, ¿por qué? Elevando al cuadrado ambos miembros o simplemente raíz con raíz se va, ¿no? Entonces, simplemente queda 13 es igual a m al cuadrado más 9. Y acá es menos. Y lo Menos único 3. que me ha quedado, me ha quedado simplemente el 3 con la Menos m. 3m. Menos 3m. Y ya está, el 9 pasa al primer miembro, el 13, perdón, pasa al primer miembro y se queda que m al cuadrado, 4. ¿sí? Menos 3m. Y me sale aquí 5. menos ¿cuánto? Menos 4, ¿verdad? Menos 4. Igual a 0. Esta es una ecuación cuadrática donde se hace por el método del aspa, si es que lo sabes, si no, por M el por método de m. ecuación aspa. ¿Qué es el aspa? M por m, ¿no? Por Y m. dos números que multiplicados den 4, 4 pero y, que restados den 3. 4 y 1. Sí, 4 y 1, pues definitivamente. 4 por 1, 4. El negativo va el mayor, por lo tanto, ahí Menos está. y más el de 1. Sí, y el 1 positivo. Y ya está. Entonces nos va a quedar menos 4m y este es Igual a 0. 1m que va a salir menos 3m que debe salir el de centro. Por lo tanto, ya la m va cambiando de signo. M vale 4 y m vale menos 1. Entonces, m tengo como 4 y m tengo como menos 1. ¿Cuánto es el valor? 4. Ahí lo tienes. Entonces ya tenemos ahí los vectores. Además me piden el módulo de m, entonces por lo tanto me piden el valor positivo de m. ¿Sí? Entonces solamente hemos aplicado la misma fórmula, pero ¿con qué conceptos? Cuidado, este concepto para los chicos que de repente todavía no conocen, entonces tengo que saber en qué cuadrante. A veces de repente estoy hablando de cuadrante y alguien no me entiende qué es cuadrante. Por si acaso el plano cartesiano es así. ¿Sí? Por si acaso, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces acuérdate que el 0 está aquí, 0 grados. Acá está 90 grados. Entonces, todos los ángulos que están contenidos entre 0 y 90, a eso se llama primer cuadrante. Y hasta acá es 180 grados sexagesimales. Por lo tanto, todo lo que están contenidos entre 90 y el 180 se llama segundo cuadrante. Y aquí está el 270 grados. Todos los que están contenidos entre el 180 y el 270, eso se llama tercer cuadrante. Y por lo tanto, 360, una vuelta completa es 360 grados. Todo lo que está entre 270 y 360, estoy hablando del cuarto cuadrante. ¿Sí? Entonces aquí todos son positivos. Todos son positivos. Todos.
¿sí? Y aquí, ¿quién es positivo? Segundo se escribe con S, por lo tanto, seno se escribe con S. Y su inverso, que es la cosecante, son positivos. El resto son negativos. Tercero se escribe con T, por eso que la tangente y su inverso, que es la cotangente, son positivos. El resto son negativos. Cuarto se escribe con C, el coseno, y la secante, que es su inverso, son positivos. El resto son negativos. Entonces nunca nos olvidamos con esta mnemotecnia, ¿sí? Segundo se escribe con S, por lo tanto el seno es positivo en el segundo cuadrante. Tercero se escribe con T, tangente es positivo. Cuarto se escribe con C, coseno es positivo, con sus inversos. Entonces, es una mnemotecnia para ir aprendiéndola ya desde ahora, para los chicos que recién están aprendiendo las funciones trigonométricas. ¿Sí? Más adelante ya se reforzará también trigonometría. Bueno, ahí tenemos ese ejercicio también planificado. El ejercicio 9 es igualito. El ejercicio 10 ya tiene una pequeña diferencia. Vamos a hacer el ejercicio 10 con una pequeña diferencia. ¿Sí? Después del ejercicio 15. Y por aquí miramos el ejercicio 10 que tenemos ahí. Y es mucho más fácil porque nos dicen en la figura el módulo de A vale 3, el módulo de B vale 5, el módulo de A menos B cuánto vale. Pero primero mira la figurita y es un triángulo rectángulo. Y entonces, si es un triángulo rectángulo, lo miro como un triángulo rectángulo. Y esto dice que vale 3. Y me dice que B vale 5. Y ya sé que este triángulo es conocido para ustedes. 3, 4, 5. No te olvides, existe un triángulo de 3, 4 y 5. Profe, ¿y qué son sus lados? O sea que si me dan dos lados, que uno vale 3, el otro 5, el otro vale 4, sí. Entonces ya tengo los valores de los módulos de cada uno de los vectores. El vector A mide 3, el vector B mide 5, el vector C mide 4. ¿Pero qué me piden acá encontrar? A menos B. ¿Ahí eso cómo lo hago? Sencillo. Mira, voy a transcribir el vector A. Ahí está. Ya está transcrito. Voy a transcribir el vector B, ya no el B. Porque me dice que haga el vector A, pero lo una con el menos B. Ah, el vector B está aquí, ve, así, ve, ahí está, ¿sí? Pero ese no lo voy a hacer así, ve, ese está ahí, ¿ah? ¿Sí? Así está, en esa posición, así está, ¿sí? Está así, ese es el B, este era el A, pero este es el B. Yo no quiero el B, quiero el menos B, por lo tanto, el menos B será así. Este es el menos B. Solamente le cambio de posición a la flechita y ya está con negativo. Así de fácil. Cuando a ti te dan un vector positivo y quiere que se haga negativo, solamente le cambias de puntita. Nada más. Si estaba la puntita arriba, le pones abajo. Si está a la derecha, lo pones a la izquierda. Y se acabó. Y ahora, ¿cuál es el resultado? Sencillo. Desde el inicio hasta el final. Y entonces simplemente este vector. Ya está. Y ese vale 4. Esa es la respuesta. ¿Sí? Entonces, esa es la respuesta. Nada más. ¿Viste? Entonces, solamente, profe, pero vale lo mismo. Sí, pues. En vectores es así. En vectores es así. Hay que tener en cuenta. Cuidado. ¿Sí? El vector resultado es desde el inicio al final. Inicia en el vector A, termina en el vector B. Listo. ¿Cuánto mide? 4. Eso es lo que pide. Su tamaño mide. ¿Sí? No pide el vector, porque este vector se llamaría 4J, negativo. ¿Por qué 4J negativa? Porque apunta hacia el negativo. ¿Y por qué J? Porque está en la vertical. ¿Viste? Entonces hay que tener cuidado por ahí en ese sentido. ¿Sí? Bueno, los vectores que están en el plano cartesiano, ya lo hemos visto también. Necesito sacar su módulo, perdón, sus componentes de cada uno de los vectores. Muy facilito. ¿Sí? Lo único que debo conocer son los triángulos y nada más. Y nada más. Simplemente debo conocer el triángulo. Nada más. Entonces, voy a comparar, pues, ¿no? Acá tengo un triángulo de 37. Mira, estas son sus componentes de este vector. Ahí está. Yo necesito sacar la X, cuánto es, y la Y. Nada más. Y este triángulo lo conozco, lo voy a hacer acá a un costadito. 37 aquí. Al frente de 37, 3.
90, 5, y el otro te dije 4. Ahí está. Ahora lo comparo. Comparo. La resbaladita vale 5, pero acá dice 10. ¿Por cuánto ha sido multiplicado? Para que salga 10. Por Por 2, 2. pues. Ah, entonces por 2 a todos. Ya está. Hasta cólera de... A ver. Y ya está. Ajá. O sea que en X vale 4 por 2, 8. 8. Ahí está. Y en Y, 3 por 2, 6. 6. Ya está. O sea que este vector vale 8,6. Ya está. Oiga, ¿y saco este de acá? Sí, pues. Lo comparas y va a salir más facilito porque es el mismo que está acá. ¿Ve? Es el mismo. Solo que lo saco de otro color para que lo veas. Ahí está. Ahí es uno ya, pues. Y el multiplicado, el 5 es 5, o sea que al frente 37, 3 y acá 4. 3, Pero, 4. espérate. Está en el lado negativo, cuidado acá. Ey, Menos en el 4, lado pues. positivo, ¿ah? Cuidado. Más 3. Entonces, primero la X. Primero la X. Menos Menos 4. 4. Punto y coma. Punto y coma 3. 3. Eso sí, a veces, ojo aquí, ¿ah? Porque a veces los chicos ahí, por la rapidez no miran el signo. Entonces acá le voy a poner mi ojo ya. Ahí dejo mi ojo por si acaso, ojo. ¿Sí? Ahí está. Y este otro vector ya lo tenemos de otro colorcito. ¿No? Vamos a ver aquí en negrito. Este vector solo tiene Y. Profila X, nada. Pues. No hay X. Solamente Y. Ojo también. Voy a dejar mi ojito acá. Aquí hacia abajo es negativo. No hacia arriba, Diosito positivo. Hacia abajo negativo, el diablo, pero ¿no? Se cae alguien, ya lo besó el diablo. Entonces ya lo tengo los 3 vectores, ¿ves? Tengo los 3 vectores. Ahí está, con sus componentes. Entonces el resultado facilito. El vector resultante, el vector, no he dicho el módulo, ¿eh? El vector, primero sumo las X y X. Sumo con sus signos. Si son positivos, si son negativos, con sus signos. 0 no manda. 8 positivo, menos 4, 4. 4 positivo. Ahora sumo las Y. Y entonces las Y por ahí, 3, 6, menos 6. 3. Ojo que el 6 positivo con el 6 negativo, a su casa queda simplemente 3. Ahí está. Entonces, me piden el módulo. Ya sabes, el módulo es con barrita y raíz cuadrada. Con barrita, acuerden, módulo siempre con barrita y raíz cuadrada. 4 al cuadrado más 3 al cuadrado sale simplemente 5. ¿Sí? Entonces, ese es el método. Profe, tengo que conocer los triángulos. Sí, si no sabes, no puedes hacer los ejercicios. Sí, eso es lo básico. Los triángulos en geometría valen la pena aprenderlos. Si no lo aprendes, ahí está el asunto. ¿Sí? Ese es uno de los problemas que siempre nos dificulta por ahí cuando no conocemos los triángulos. ¿Sí? Eso es uno de los problemas. Entonces ahí te dejo el 12, vamos con el 13, por ahí nos estaban pidiendo el 13, no estaban pidiendo el 13. Es igualito, solo que hay unas reglitas. De repente más fácil. ¿Sí? Entonces también tienes que saber. Pero. Aquí en este ejercicio, por ejemplo, lo puedo hacer como anterior. Sí, lo puedo hacer. Paso el eje X, mira. Puedo hacer el eje Y primero por acá. Y el eje X por acá. Y entonces voy a sacar el vector 6, el vector 7, con ángulo de 60. Pero de repente hay otra fórmula, no sé, de otra manera más sencilla. ¿No? Pero acá, o sea, hay varias formas como tú puedes encontrar. Yo te pregunto, ¿esto sabes cuánto vale? ¿O no? ¿Alguien? ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto es el ángulo? 120, ¿no? Y acá también, ¿no? Y acá también, ¿no? 120. Porque completa los 180. Claro, todo vale 120. ¿Ve? Gira total 360. Esos son homogéneos todos, ¿no? Entonces es más fácil, pues, ¿no? ¿Cómo? A ver, ¿quién se acuerda del triángulo de, ¿qué se llama? De 60. ¿Alguien se acuerda? X a la 2 y X raíz de 2. Raíz de 3. Raíz de 3, 1 y 2, pues, ¿no? Entonces eso se nos genera más fácil.
más fácil de repente para poder resolver un ejercicio, ¿no? Pero si no, caballero, pues no. Igual. Entonces, en un triángulo de 60 yo me acuerdo de esta manera, te decía, lo que decía tu compañero está correcto, ¿no? 60 aquí. Y acá dice 2, aquí 1 y aquí raíz de 3. ¿Sí? Esa es la clave. Pero yo no lo aprendo así, tengo de otra manera más fácil. Mira, acá hay un ángulo de 60, pero hay un ángulo de 30. ¿Sí? Si este es 2, yo voy al de 30 primero y lo copio la mitad. ¿Cuánto es la mitad de 2? 1. Y el que está al frente de 60, ese 1 por la raíz de 3. Entonces yo ya lo sé al ojo acá, mira. Yo ya sé al ojo estos valores. ¿Sí? Este 6, la mitad es 3. ¿Pero quién es 3? El que está al frente de 30. Acá está el 30. Al frente de 30 es la mitad, o sea, es XB. 3. Y el otro es 3 raíz de 3. Ya está. Así. Igual ve aquí, mírame. Aquí este es 4. El que está al frente de 30, ¿quién será? ¿La X o la Y? Al frente de 30. La X. La mitad es 2. Pero cuidado, la X aquí es positiva. Pero la Y, ¿cuánto es? Menos 2 raíz de 3. ¿Ves? Manera lógica, rápida. Ya está. Ya está. Así. Así de fácil. Este de aquí vale menos 7 punto y coma 0. Ya está. O sea, a veces también tenemos que aprender de otra manera, ¿no? Pero bueno, a veces también, pues, ni modo, tenemos que ir aprendiendo pasito por pasito, ¿no? Triángulo por triángulo, uno por uno, ¿sí? Ya esto cuando entramos a otro nivel un poquito más rápido para poder entender. Pero acuérdate de este triángulo. 2 al frente de 30, 1. Pero no lo aprendas como 1, apréndelo como la mitad, más fácil, ¿sí? Porque si este es 8, al frente de 30 es 8. Y el otro, esa mitad por la raíz de 3. Por eso te decía, acá es 6. ¿Cuánto es la mitad? 3 al frente de 30, 3. O sea, 3. Y el otro, de frente, ese mismo por la raíz de 3. Nada más. Mira acá, 4. Al frente de 30, porque acá está 30, acá está 30. Al frente de 30, la mitad, o sea, X, ¿cuánto vale? 2. ¿Y el otro cuánto vale? 2 raíz de 3. Pero cuidado, estás en el lado negativo. Por eso, menos 2 raíz de 3. ¿Viste? Así. Así tienes que aprenderlo de una manera rápida, porque si no, nos va a demorar mucho un ejercicio. Y la idea no es que te demore, porque tú cuando estás en una academia vas avanzando en velocidad también, ¿no? Tienes que ir avanzando en velocidad. Entonces, ¿cuánto me se queda en la X? 7 negativo. ¿Cuánto me queda en la X? Menos 2. Menos 2. ¿Y en la Y cuánto me queda? Raíz de 3, ¿estamos de acuerdo? Porque aquí tengo 3 raíces, menos 2 raíces, una raíz. Ahí está bien. También así, no va a estar pensando, y 3 raíz de 3, menos 2 raíz de 3. No, acá dice 3 raíces. 3 raíces, menos 2 raíces, una raíz. Ahí está bien. Y ahora sí el módulo ya, pues al ojo, ¿no? El módulo ya solamente por cumplimiento. 2 al cuadrado, 4. Raíz de 3 al cuadrado, 3. O sea, raíz de 7. Ya está. Entonces, eso es la posibilidad. Por eso te digo, a veces hay que ir avanzando poco a poco, pero debes ir conociendo los triangulitos. Eso sí, esa chambita te dejo para que tú vayas buscando los que no conocen los triángulos, vayan buscando. Los que ya conocen, ya fácil. Por acá tengo la 15 que ha venido en un examen de Lima y parecía difícil, pero es muy fácil. Solo que a veces esto no nos damos cuenta del ejercicio, ¿no? De nivel ya, poquito de nivel, pero es sencillito. Y el problema era los ángulos, ¿no? Los ángulos. ¿Qué nos dice acá el ángulo tita? Que estos, si estos son igualitos, estos también, pero ya está. Eso es lo único que tienes que saber. Son así como equiláteros. ¿Sí? Si encontramos Sí. uno, encontramos todos. Es lógico. Entonces, mira lo que pasó. La R 90 vale grados. R.
¿Sí? Acá hay 90 90 grados. grados, lógico. Ujú. Ahí está 90 grados. Entonces Entonces, el otro lado también. el otro lado también, pues definitivamente. Ahora, el problema era, ¿y cómo lo sumo? Sencillito, tengo que sumarlos todos. ¿Sí? Todos, mira, ve. Pero la R sale R, no puedo sumarlo con más. Mira, ahí está la R, lo voy a copiar, ¿ah? Ahí está la R, mira. Derechito, derechito. Esto es R, ya está. El problema es la S, pero no me da problema, mira. Mira, lo voy a hacer con otro lado. Mira la S. La S es así, ve. Profe, así no es así, ve. Ahí está. Esa es la S. Que desde la colita hasta donde llegue. Sí, es la S. Esa es la S. Todas las dos flechitas es la S. Esa es la S, porque la S está acá. Las dos flechitas. O sea, es R con un poquito. Sí, pero esa es la S. Pero voy a hacer la Q, mira, ve. ¿Y sabes cuál es la Q? La Q es de rojo, ¿ya? La Q es esta. Esa es la Q. ¿Te diste cuenta o no? A ver, espérate, un ratito, lo voy a copiar con acá la Q de rojo. Y voy a copiar la S de celeste. ¿No? Ahí está. Ya te diste cuenta que la S es R más un poquito. Y la Q es también R menos un poquito. Y esos poquitos son iguales. Por lo tanto, mira, ve, míralo acá, mira estos dos, ve. Estos dos se anulan. Entonces se fueron. Fui, fuá, se fueron. Y ya estoy con sumando la S, la R, perdón, la S y la Q. ¿Qué me falta sumar? La T. Mira, la T lo voy a hacer de amarillo. ¿No? Entonces la T es esta, ve. Esa es la T. Ahí está. Y ya te diste cuenta que va a ser igual a quién. A la P, mira, ve. ¿Sí? Y la Sí, P es ¿no? así, ve, mira. Y la P es así, ve. De igual forma. Ahí está. Ah, ¿Y para qué? Para que este de aquí con este de acá se vaya. Y entonces ya lo tengo todas. ¿Y qué me han quedado? Me ha quedado R más R más R más R más R. ¿Cuánto es la respuesta? Esto es R, esto es R, esto es R y esto es R. 5R, pues. Entonces simplemente me ha quedado R más R más R más R, 5R. Uni. Así lo habían tomado en el examen. Imagínate. Un ejercicio sencillito, pero con análisis. ¿Cuál es este? ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Sabes qué estoy haciendo? Descomposición vectorial en X y en Y. ¿Cómo en X y en Y? Sí, pues ve. ¿No te has dado cuenta? Esta S, sus componentes no es Y y X, o sea, Y y X. Pues, lo mismo, el mismo criterio, sino que a veces no te das cuenta. Este es el Q, ¿qué? Y no sus componentes no es Y y X, y ahí está, ve. Y y X. Solo que la Y es justamente la R. Pues. ¿Ves? Y mira el vector TB, que sus componentes no es Y y X, ahí está, ve. Y y X. Y mira el PB, ahí está, ve. Que sus componentes Y y X, ahí está, Y y X. Hecho descomposición vectorial. Hecho lo mismo que al inicio, lo mismo, igualitito, solo que gráficamente. Otro que ha venido en la uni es este. Igualito también. Creo que era así, más o menos. No lo he copiado yo acá en la práctica, pero para que tengas una idea más o menos. Más o menos así. Más o menos así. Y aquí quiero un vector. Y aquí otro vector. Y aquí otro vector. Formando una pirámide.
y aquí otro vector. Y solamente el dato nos decía lo siguiente. Si la altura de la pi es 10 unidades, hallar el módulo de la resultante. No me daban ángulos, nada por el estilo. Nada, simplemente eso. Y si tú haces la misma descomposición vectorial. Mira. Vamos a ponerle a este vector que se llame A. Tiene forma A de un este prisma ya, B. Digo, A profe. este C y a este D. Claro, ya estaba en el espacio, ¿no? Pero si tú te das cuenta, si hago la descomposición de A, mira, ve. Va a ser así, ve. Fue para arriba. Ahí está. Desde aquí, de su colita, fue para arriba. ¿Qué? ¿Y no era la misma de la CB? Fue y para arriba. Y estos dos se Ajá, igualito, eliminaban. pues. Y Es estos un dos se cuadrado. eliminaban. Y estos dos se eliminaban, mira. Por lógica serían iguales, ¿no? Solamente salía R y R, altura más altura. O sea, y este vector que está aquí también. Así ve. Descomposición vectorial. Así ve. Para arriba. Y este, el D, también para arriba. Y este de aquí se eliminaba con este y salía solamente la altura, más la altura, más la altura, más la altura, 4 veces la altura. La respuesta era 40. Así de fácil. ¿Sí? Más que resolver ejercicio, era de análisis. ¿Sí? Para que lo veas aquí, solo voy a hacer de uno de ellos. Con amarillito. Ahí está el vector. Y ahí está descompuesto el vector. Y a eso era la descomposición del vector AB. Esa es la descomposición del vector A. ¿Sí? Que era igualita a la descomposición del vector CB. Y subía el C por acá. Y este vector que está aquí, con este vector se anulaba. Y solamente quería la A con la C y ya habían dos alturas. Y si querías hacer la descomposición del B, era hasta acá, pero también subía. Y el D era la misma. Y también subía. Y si tú ves ahí, este vector que está aquí con este se anulaba y simplemente me quedaba dos alturas de amarillo con dos alturas de celeste, 4 veces la altura. O sea, simplemente la cuadratura. Entonces, esa era la idea. Los vectores hay que visualizarlo. ¿Es fácil? Sí, lo que pasa es que a veces debemos de tener en cuenta algunos ejercicios ya también de Profesor, nivel, ¿no? ¿tienen Sí. alguna conexión con con la geometría, verdad? Los Porque vectores igual se tienen, hace trazos, igual que los bisectricios, ¿bisectriz qué dijo? así es, la geometría, la trigonometría y la física está relacionada con todas las materias. Física, química. Bueno, la química no, pero la física tiene Matemática que ver también. full con matemática, ¿no? El alumno que no sabe matemática está por ahí como que da vueltas. Pero ya este tiene otro nivel, pues, ¿no? Para los chicos que quieren ir aprendiendo también un poquito más, ¿no? Hasta donde hemos hecho, hasta la vector resultante, ya, hasta ahí. Y para que no se queden picaditos por ahí, porque me gustaría enseñarles estos dos puntitos para los chicos que ya de repente tienen un poquito más de nivel, ¿no? Para los chicos que recién están comenzando, no se preocupen. Pero para los chicos que necesito que de repente tengan un poquito de nivel también, es esto. Eso ya para otro nivel. Pero siempre ya fuera del horario de clase. Ahí está. Estos tres. Que esto tiene que ver ya con otro leve. ¿Por qué? Porque es una multiplicación de vectores. ¿Sí? Bueno, el vector unitario ya no, pero cuando vamos aquí, estamos hablando de multiplicación de vectores. Cuidado, mira. Calcular B por C. Estoy hablando de una multiplicación de vectores. Y acá también, calcular B por C. Y alguien dirá, ¿esto es lo mismo? No. Este es multiplicación punto y este es multiplicación X. Cuando está con el por de X acá, no es lo mismo. Este es una multiplicación escalar, así se llama.
multiplicación escalar. No es lo mismo. Multiplicación escalar es eso. Y esta que está aquí es multiplicación vectorial. ¿Por qué escalar? ¿Por qué vectorial? La respuesta de una multiplicación escalar es un número y la respuesta de una multiplicación vectorial es un vector. ¿Sí? Ya esto es para nivel universitario, ¿no? Así de fácil. Entonces, ¿cómo se multiplica escalarmente? Facilito. Facilito, esto lo hace hasta un niño de primaria. Dice B por punto C, dos vectores. Vas a multiplicar la X por la X y lo vas a sumar la Y por la Y. Listo, se acabó el asunto. Nada más. Entonces, vamos a ver el vector C, y está aquí. Perdón, arriba. Acá. Ahí está el vector C. ¿Con quién? Con el vector B. Ahí está. Y multiplico nomás. Ah, profe, acá tiene 3, X, Y y Z. Así, entonces, igual. Lo sumas con la Z por la Z. Ahí está. Listo. Entonces, simplemente te va a salir rapidito, al ojo. X por X, menos 1 por 0, 0. Más Y con Y, menos 2 por menos 4, 8. Y Z con Z, 0. La respuesta es 8. Listo. Se acabó. Así de fácil, por si acaso. ¿Sí? Trujillo innova. Trujillo innova. Los que van a Trujillo innova. Por eso ya hay que ir preparando. Ahí está. Facilito. Profe, si solamente hay X y Y, nada más multiplica las X con las X, multiplica las Y con las Y y al resultado lo sumas. ¿Sí? Profe, si sale negativo, lo restas, pues no, diferentes signos se restan, signos iguales se suman. Pero esta multiplicación vectorial no. Ahí sí. Para saber esto tienes que saber tú matrices. Si no sabes, no lo puedes hacer. Matrices se hacen en tercero y secundaria, para los que están en tercero. ¿Sí? A partir del tercer año de secundaria ya se hacen matrices. Y entonces, y no es lo mismo, ojo, B por C es totalmente diferente a C por B. No vayas a cometer el error que a ti te enseñan, profe, pero me enseñaron en la multiplicación lo que se llama la propiedad conmutativa. No, en vectores no. En vector no. Tiene orientación en el espacio, pues, no se puede. Entonces, en este caso sí tienes que hacer esto, ¿no? ¿Qué hago, profe? Armo una matriz. ¿Cuál es una matriz? Así. Primero la X o la Y, después la J, la Z. La Z se llama K, por si acaso. Y entonces te voy a multiplicar B por C. Escribe la B primero y después la C. Entonces la B, lo tengo aquí, vale menos 1. ¿Qué más? Menos 2. Ahí está. Y por último, 0. Probe la C, ahí está. 0. Menos 4. Y 3. Listo. ¿Y cómo se resuelve esta matriz? Pues yo quiero encontrar un vector que tenga I, J y K. Facilito. Cuando quiero encontrar la I, resuelve sin la I. Este pedacito. O sea, me va a quedar menos 2, 0, menos 4 y 3. Y así encuentro la I. Así encuentro la I. Positivo. La que sigue negativo. Si quiero encontrar la J, igualito. Ahí está la J. Positivo. Y quiero encontrar la Z. Ahí está. Entonces, si quiero encontrar la J, no lo copio a la J. Lo borro a la J. O sea, en otras palabras, lo saco a la J. Lo saco a la J y me queda simplemente menos 1, 0, 0 y 3. No quiero encontrar la Z.
lo boto a la Z. Y simplemente me queda menos 1, menos 2, 0 y menos 4. Profe, ¿y ahora qué hago con esto? Pues una multiplicación. Multiplicas en aspa y restas con este. Multiplicas en aspa y restas. Simplemente haces eso. Así. Multiplicas y restas. Igual, multiplicas y restas. Para los que saben matriz ya saben, los que todos saben todavía no. Normal. Bueno, aquí, a ver, menos 2 por 3, menos 6. Menos 6. 4 por 0, 0. Si resto, menos 6 menos 0, menos 6 menos 0, menos 6 menos 0, menos 6, sí. ¿Sí? Menos 6 menos 0, cuidado, menos 6 menos 0, menos 6. Cuidado, cuidado, vamos aquí. 1 por 3, menos 3. Y 0 en el otro lado. Estoy haciendo de colores por si acaso. Igual me sale, aquí me sale 3. ¿Por qué? Menos 3 menos 0, menos 3. Pero con este menos que está delante, Menos. Más. más Porque 3 vas J. a multiplicar. Claro, va a salir negativo. El otro lado. Aquí está. Y aquí lo tengo, ¿no? Menos 1 por 4, 4. Y en el 4. otro lado 0. 0. Más. 0. Y aquí es 4. 4Z. Ahí está. 4K. Z, K. Y ahí está. Ese es el vector. El vector es esto, 6i negativo, 3j positivo y 4k positivo. ¿Sí? Y esa es la respuesta. ¿Ves? Salió un vector. Salió un vector. No sale un número. Y es un avance. Menos 6i más 3j y más 4k. Ahí está. Ese sería la respuesta.